No atraes lo que deseas, atraes lo que confirmas con tu energía, con tu voz interna, con tu presencia. Hay algo que nadie te enseñó a usar, pero que todos los días decide tu realidad, tu frecuencia. No lo ves, no lo tocas, pero lo estás emitiendo ahora mismo, y lo que emites regresa. No importa cuánto estudiaste, cuánto oraste, cuántas veces visualizaste. Si vibras en carencia, atraes escasez. Si vibras en duda, atraes confusión. Si vibras en necesidad, atraes ausencia. Y eso no es castigo, es física emocional. Hay personas que hacen todo bien, pero no logran avanzar, porque siguen esperando que el cambio venga desde afuera. Pero la vida no responde a lo que pides, responde a lo que confirmas con tu energía. Y este libro no vino a darte fórmulas, vino a reprogramarte desde adentro. No con frases vacías, con verdad, no con afirmaciones mágicas, con conciencia, no con promesas de éxito, con entrenamiento emocional real. Porque la abundancia no es un premio. Es un derecho que se activa cuando dejas de mendigar aprobación, cuando dejas de repetir que no puedes, cuando te alineas con lo que ya eres. Y si llegaste aquí, es porque ya estás listo para recordar que no estás roto, que no necesitas validación, que no te falta nada, solo te falta sintonizarte. Este no es un libro de recetas, es una frecuencia, una conversación íntima, una descarga energética que va a sacudir tu manera de hablarte, de mirarte, de pararte en el mundo. A lo largo de este viaje, vas a desaprender frases que nunca debiste decirte. Vas a reescribir la narrativa con la que llevas años justificando tu estancamiento. Vas a mirar con otros ojos todo eso que antes dabas por hecho. Y sobre todo, vas a empezar a actuar como si ya lo hubieras entendido todo. No porque lo sepas todo, sino porque por fin lo sentís. Este audiolibro no te pide fe ciega, te pide presencia, te pide una sola cosa, que te reconozcas como canal de abundancia. Y cuando eso ocurra, no te sorprendas si todo empieza a moverse. No es magia, es coherencia. Si estás dispuesto a dejar de sobrevivir y empezar a crear, si estás listo para recibir sin culpa, agradecer sin miedo y vivir con dirección, entonces quédate. Porque lo que estás por escuchar puede reescribir tu manera de estar en el mundo. Y si algo dentro de ti se activa al escuchar esto, no es casualidad. Es que la abundancia ya te está llamando por tu nombre. Capítulo 1. Estabas rodeado y no lo sabías. Hay personas que abren la nevera llena y dicen, no tengo nada para comer. Personas que tienen salud, un techo, seres que los aman, y aún así se despiertan cada día con la sensación de que algo falta. Y no es porque estén rotas, es porque las han entrenado para no ver, porque la cultura ha convertido la carencia en un hábito, en un lenguaje, en una identidad. Vivimos rodeados de lo que alguna vez fue impensable, agua que llega sola, electricidad que ilumina con un dedo, música que sale de un rectángulo en el bolsillo, imágenes que vuelan por el aire y se convierten en videollamadas. Y aún así, sentimos que no tenemos suficiente. No porque falte, sino porque nos desconectamos de la frecuencia donde todo eso se reconoce como milagro. Ese es el verdadero origen de la escasez, no la falta de cosas, sino la incapacidad de sentirnos parte de la abundancia que ya existe. Es como estar parado en medio del océano, pero con la boca cerrada de sed. No ves lo que hay porque estás enfocado en lo que crees que falta, y lo que crees dirige tu mirada, y tu mirada determina tu estado, y tu estado crea tu realidad. La abundancia no es una meta, es una sintonía, un tono interno. No empieza cuando el dinero llega, no se activa cuando todo se ordena. Empieza antes, mucho antes, cuando reconoces lo invisible, cuando agradeces lo simple,
cuando dejas de pedir como un mendigo y comienzas a recibir como quien recuerda que ya es hijo del universo. Pero eso no lo enseñan. Enseñan a esperar, a desear, a medirlo todo con una vara que nunca alcanza. Nos dicen que la abundancia llegará cuando seas alguien, cuando lo logres, cuando todo se alinee. Y así se pasa la vida entera en pausa, en carencia emocional, energética, espiritual, porque nadie nos dice que ya estamos viviendo dentro de lo que otros soñaron durante siglos. Hace no mucho, la gente caminaba kilómetros para buscar agua, hacía fuego con piedras, usaba animales para moverse, moría por falta de un antibiótico. Y tú hoy puedes pedir comida desde el teléfono mientras ves una película y hablas con alguien al otro lado del mundo. ¿De verdad crees que no estás rodeado de abundancia? Pero la abundancia no grita, no hace ruido, es discreta, como una flor que se abre sola en una calle donde todos corren. Hay que mirar con otros ojos, hay que detenerse, hay que escuchar, porque si no entrenas tu percepción, el universo puede estar derramándose sobre ti y tú seguirás creyendo que estás seco. Y ese es el primer cambio, el que lo transforma todo. No el que ocurre cuando tienes más, sino el que ocurre cuando ves más. Hay quienes tienen millones y viven como pobres emocionales. Se levantan con ansiedad, se acuestan con miedo, se rodean de lujos que no sienten, y hay quienes con poco viven con el alma abierta, porque la abundancia no es una cifra, es una forma de habitar el presente, una forma de agradecer sin estar pidiendo, una forma de estar en paz con lo que ya es, mientras te abres a lo que vendrá. Y eso no significa conformismo, significa conexión. Cuando vives en abundancia, no dejas de crecer, pero ya no creces desde el vacío, creces desde la gratitud, desde la expansión natural de lo que ya se reconoce como suficiente, y eso cambia todo. Cambia la energía con la que pides, cambia la manera en que atraes, cambia la forma en que vives lo que llega. La verdadera abundancia empieza cuando entiendes que nada externo puede darte lo que no activaste dentro. Y eso comienza ahora. Hay un fenómeno curioso que ocurre en muchas personas cuando logran algo que venían deseando por años. Lo tienen, lo viven, lo consiguen, y al poco tiempo vuelven a sentirse vacíos. A eso algunos le llaman síndrome del logro. Pero no es un problema emocional. Es una desconexión con la abundancia real, porque lo que estaban buscando no era eso que consiguieron, era la sensación que creían que eso les iba a dar. Y la sensación no depende del objeto, depende del estado. El dinero sin paz es una jaula de oro. La pareja sin conexión es compañía hueca. La casa sin alma es solo cemento decorado. La comida sin gratitud es tragar para llenar vacíos. Y eso no lo soluciona tener más. Lo soluciona recordar que todo, absolutamente todo, ya tiene energía. Y que tú eres el que decide cómo entrar en ella. Abundancia no es una cifra, es un tono. Es una música que suena cuando tú estás alineado. Por eso hay personas que tienen poco, pero ríen con el cuerpo entero, que no tienen una cuenta llena, pero su corazón no se agota, que no tienen miles de seguidores, pero cuando hablan, te transforman. Porque la abundancia no se mide en cantidad, se mide en vibración. Y eso, hermano, hermana, lector, oyente, es una llave. Porque si la abundancia es vibración, entonces tú no tienes que alcanzarla, solo tienes que sintonizarla. Así como giras la perilla de la radio y encuentras una frecuencia, así también puedes moverte tú. Pero para eso necesitas silenciar el ruido. Y el primer ruido es el de la queja. La queja es el lenguaje de la escasez. Cada vez que dices esto no me alcanza, nunca tengo suerte, así es la vida, estás afirmando una vibración que el universo interpreta como una orden. Y el universo no premia merecimientos, responde a frecuencias.
Por eso hay personas que, sin tener grandes talentos, prosperan, porque vibran en sintonía con lo que desean. Y hay otras, llenas de dones, que siguen empantanadas, porque vibran en deuda, en miedo, en necesidad. Y no se trata de negar lo que duele. Se trata de no construir tu identidad desde eso. Puedes estar pasando una situación difícil y seguir siendo abundante. Puedes tener una deuda y no dejar que eso te defina. Puedes estar solo por ahora, sin sentir que eso significa que nadie te quiere. La clave está en no permitir que tu estado externo determine tu vibración interna, porque desde tu vibración se abre todo. Las oportunidades no llegan cuando las buscas con desesperación. Llegan cuando estás listo para sostenerlas, y eso no depende del afuera, depende de ti. ¿Estás disponible para recibir o solo estás exigiendo desde el vacío? Pedir sin estar listo para sostener lo que pides es sabotaje espiritual. Por eso, lo primero que necesitas no es dinero, ni pareja, ni fama. Es presencia. Estar aquí, con lo que hay, y verlo, y agradecerlo. La gratitud no es una obligación espiritual. Es una estrategia energética. Es la forma más directa de entrenar tu cerebro para detectar abundancia. Porque lo que agradeces se expande. Cada vez que dices gracias, no solo estás siendo amable, estás diciéndole a tu mente, esto es importante. Estás diciéndole al universo, quiero más de esto. Estás programando tu vibración para entrar en sincronía con el flujo. Y no tienes que agradecer lo que duele, pero sí puedes agradecer lo que permanece. Tu cuerpo, tu respiración, tu conciencia, tu capacidad de pensar, de leer esto, de sentir algo mientras lo haces. Eso es abundancia, abundancia real. No espectacular, no instagrameable, pero poderosa. Y cuando entras en esa frecuencia, no es que la vida se vuelva mágica, es que tú empiezas a ver lo que antes no veías. Ves la oportunidad detrás del error, ves la bendición escondida en la pérdida, ves la puerta nueva que se abre cuando otra se cierra, y entonces ya no dependes de que todo esté bien para sentirte bien. Te conviertes en generador, en fuente, en canal, y ahí empieza la verdadera abundancia. No hay abundancia más real que la de alguien que vive despierto. No despierto como quien ha leído mucho o medita 3 veces al día, sino despierto como quien ha aprendido a ver la vida como un campo fértil, no como una batalla, ver los días como una bendición, no como un castigo, ver los problemas como una oportunidad disfrazada, aunque duela al principio, porque la abundancia, más que un resultado, es una mirada. Y si no entrenas la tuya, vivirás en una casa hermosa pensando que estás atrapado. Imagina a alguien que vive en un bosque mágico, pero solo camina por el mismo sendero cada día. Nunca mira a los lados, nunca levanta la vista, nunca se sale del camino. Y entonces dice, este bosque no tiene nada especial. Asimismo vive mucha gente. Recorren su vida como quien repite una rutina en automático, sin saber que todo a su alrededor es potencia, posibilidad, belleza viva esperando ser reconocida, pero nadie les enseñó a mirar. Les enseñaron a medir, a comparar, a temer, a querer más, pero no a ver. Y ver, hermano, es el primer acto de abundancia. Ver que tu cuerpo sigue vivo cuando pudo no haberlo estado, ver que puedes sentir tristeza, y eso ya es un milagro, porque sentir también es estar despierto, ver que puedes tomar decisiones, que puedes elegir cómo responder, cómo mirar, cómo hablarte a ti mismo. La mayoría de las personas habla consigo mismas desde la escasez. Se repiten frases como «nunca hago nada bien», «esto es lo que me tocó», «yo no soy como los otros». Y cada una de esas frases es una semilla, una programación, un acto de creación en negativo.
y luego se preguntan por qué no sienten abundancia, es porque están creando en su contra, están sembrando desierto con su voz interior, pero eso puede cambiar. Ahora, con una sola decisión, cambiar el tono con el que te hablas, no para mentirte, sino para despertarte, para dejar de contarte la historia del personaje roto y comenzar a contarte la historia del ser en expansión. Porque tú no estás roto, estás desenfocado. Y el enfoque no se entrena con fuerza, se entrena con presencia. Cuando estás presente, el enfoque aparece solo. Es como una cámara automática que se ajusta a la luz cuando dejas de moverte. Así es tu conciencia. Cuando dejas de correr, de huir, de apurarte, empiezas a ver lo que ya estaba ahí. Y cuando ves, agradeces. Y cuando agradeces, expandes. Y cuando expandes, creas. Pero no todo lo que se crea se nota de inmediato. A veces siembras una nueva forma de pensar y los resultados vienen meses después. A veces cambias una frase que dices a diario y eso cambia tu energía sin que lo notes. A veces dejas de hablar mal de ti mismo y el universo comienza a escucharte con más claridad, porque el universo te oye y no responde a tus deseos desesperados, responde a tus decisiones profundas, no responde a tus súplicas, responde a tu coherencia, porque tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y eso no es una condena, es una bendición, porque significa que puedes crear desde dentro lo que quieres ver fuera, significa que no estás a merced de lo externo, que no tienes que esperar al golpe de suerte, que no tienes que caerle bien a nadie, solo tienes que recordar que tú eres parte de la creación misma, no eres un observador de la vida, eres coautor. Y el coautor no se queja de la historia, la reescribe, cambia los capítulos, cambia el tono, cambia su rol, y al hacerlo, cambia todo lo que le rodea. Puedes sentirlo, puedes ver cómo todo empieza a moverse cuando tú cambias tu mirada. Puedes intuir que tu abundancia no depende del mundo, sino de tu disposición a reconocer lo que ya tienes. Porque esa es la clave, reconocimiento, no el que viene de otros, el que viene de ti. Cuando te reconoces como parte del todo, como alguien que ya tiene lo necesario para empezar, la vida responde. No siempre como quieres, pero siempre como necesitas. A veces te pone un reto en el camino, no para negarte algo, sino para expandirte. A veces te quita lo que tú creías que era seguro, no para castigarte, sino para hacer espacio. Y cuando eso ocurre, puedes caer en la trampa de pensar que todo va mal. O puedes recordar, esto también es parte de mi abundancia. Porque abundancia no es comodidad constante, es crecimiento sostenido, no es una vida sin pérdidas, es una vida donde todo se convierte en propósito, donde incluso el dolor se recicla en comprensión, donde incluso la espera se transforma en preparación, donde incluso la escasez momentánea se convierte en un trampolín hacia otra forma de ver. Y cuando ves eso, todo cambia, no afuera, adentro. Y cuando cambia adentro, el afuera no tarda en seguir, porque esa es la ley de la creación. No es magia, es coherencia, y tú estás listo para entrar en ella. La abundancia real no empieza con tener, empieza con permitir. Y para permitir, primero hay que confiar. Confiar no como quien espera sentado que todo se resuelva, sino como quien sabe que al dar un paso, la tierra aparecerá. Como el caminante que cruza un puente invisible mientras lo va construyendo con sus pisadas. Esa es la verdadera confianza. Y ahí es donde florece la abundancia. No cuando todo está garantizado, sino cuando tú estás disponible. Porque la disponibilidad es la puerta secreta que abre el flujo. Y hay muchas personas esperando a sentirse listas para empezar algo. Pero la abundancia no llega cuando estás listo, llega cuando estás presente. Y la presencia no es perfección, es entrega. Es decir, esto es lo que soy hoy, y desde aquí me abro.
Esa apertura cambia la forma en que vives tus decisiones, porque ya no eliges desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que lo que es para ti no necesita ser forzado. Esa certeza no es fe ciega, es un tipo de inteligencia que no se aprende en libros, pero que todos llevamos dentro. Es la inteligencia del corazón cuando no está contaminado por la duda, ni por la comparación, ni por el ruido de los demás. Porque el ruido de los demás también es pobreza, pobreza mental, pobreza de visión, pobreza de alma, y si te dejas arrastrar por ese ruido, acabarás creyendo que vivir con miedo es normal, que vivir con culpa es necesario, que vivir para pagar cuentas es suficiente. Pero tú no viniste a esta vida a sobrevivir, viniste a crear, y la creación no nace del miedo, nace de la expansión, nace de ese espacio interno donde sabes que hay algo más grande empujando desde adentro, algo que no se puede explicar, pero que tampoco se puede ignorar. Esa es la semilla de tu abundancia, y si no la riegas, no importa cuánto dinero tengas, cuántos títulos consigas, cuánta gente te admire, seguirás sintiendo que falta algo, porque la abundancia no es cantidad, es conexión. Y para conectarte, tienes que habitarte. No puedes conectar con la vida si no estás conectado contigo. Y no puedes conectarte contigo si no te hablas con respeto. Escucha cómo te hablas, cómo te nombras, qué te dices cuando te equivocas, qué te dices cuando te miras al espejo. Porque esas palabras crean tu frecuencia, y tu frecuencia es tu realidad. No porque sea mágica, sino porque es magnética. Tú atraes lo que confirmas, no lo que deseas, sino lo que crees profundo. Puedes desear abundancia y vivir repitiendo «nunca me alcanza». Puedes querer amor y vivir diciéndote «yo no valgo». Puedes visualizar prosperidad y sabotearla con cada pensamiento de culpa, de resignación, de indignidad. Y eso no se resuelve repitiendo afirmaciones sin alma. Se resuelve limpiando la raíz, reprogramando el sistema, volviendo a mirarte con ojos nuevos. Y eso, hermano, hermana, empieza con un gesto tan simple como poderoso. Agradecer lo que antes pasabas por alto, el sol entrando por la ventana, el sabor del café, el mensaje de alguien que te quiere, la ducha caliente, la música que te hace cerrar los ojos, la respiración que sucede aunque no pienses en ella. Todo eso es abundancia, no decorativa, real, sustancial, vital, y cuando la reconoces, te entrenas, te vuelves hábil para detectar milagros, y lo que antes era rutina, ahora es riqueza, lo que antes era obvio, ahora es presencia, y desde ahí todo cambia. Porque ya no esperas que algo externo te confirme que estás bien. Ya lo sabes, ya lo sientes, ya lo estás viviendo, y entonces, lo demás comienza a llegar, no porque lo necesites para ser feliz, sino porque tu estado interno lo atrae sin esfuerzo. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que la abundancia es el resultado del éxito, pero es al revés. El éxito real es el resultado de la abundancia interna, de ese espacio donde te sabes completo, incluso cuando algo falta, donde sabes que puedes seguir, incluso cuando algo duele, donde sabes que tu valor no cambia aunque el mundo se mueva. Esa solidez interior no se compra, se cultiva, y tú ya estás sembrando. Cada palabra que lees, cada cosa que sientes al escucharlas, cada recuerdo que se despierta mientras avanzas, todo eso es semilla, y si la riegas con presencia, con gratitud, con atención, no hay duda, vas a florecer. Si pudieras mirar tu vida desde fuera, como si fueras el guionista de una historia, tal vez entenderías que la mayoría de las veces no te faltó nada, solo te faltó darte cuenta. Porque la historia no se trata de tenerlo todo, se trata de descubrir lo que tienes y usarlo para crear algo que tenga sentido. La abundancia no se vive solo cuando todo es perfecto, se vive cuando puedes mirar tu realidad
incluso con lo que no está resuelto, y sentir que aún así estás en camino, que aún así tienes con qué, que aún así puedes construir. Y para eso, no necesitas millones, necesitas visión. La visión no es un don reservado para los soñadores, es un músculo que se entrena, ver más allá del problema, ver más allá de la apariencia, ver lo que nadie más ve, empezando por ti. ¿Puedes verte ya en la vida que deseas? No para escaparte de la que tienes, sino para activarla desde adentro, porque mientras más claro veas, más claro caminas, y el camino no se revela al que duda, sino al que decide. Hay una historia que lo explica sin palabras. Un campesino caminaba por el bosque cuando tropezó con una piedra brillante. No le dio importancia. La pateó a un lado del camino. Días después, otro hombre pasó, la vio, la levantó y descubrió que era oro. El mismo objeto, dos miradas distintas, dos destinos opuestos. Eso es la abundancia. No lo que hay, sino cómo lo ves. No lo que te pasa, sino desde dónde lo interpretas. Y si la vida es una selva con piedras brillantes por todas partes, entonces todo depende de tu percepción. Si entrenas tus ojos, verás oportunidades donde antes había cansancio. Verás conexiones donde antes veías competencia. Verás posibilidades donde antes solo encontrabas límites. Y esa mirada no viene del optimismo barato, viene de la conciencia, de saber que el universo no conspira contra ti ni a tu favor. El universo responde a tu coherencia, y la coherencia se mide entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando todo eso vibra en la misma dirección, la vida fluye. Pero cuando estás dividido, cuando deseas una cosa pero vives pensando otra, cuando hablas con esperanza pero actúas con miedo, el campo se fragmenta, la energía se dispersa, las señales se confunden, y no porque la vida te esté castigando, sino porque tú aún no te has alineado. Alinear no es controlarlo todo, es simplificar, es volver a ti, es dejar de correr detrás de lo que no necesitas y volver a lo que sí, a lo esencial, a lo que ya tienes, a lo que puedes usar, disfrutar, agradecer. Y desde ahí, lo demás se ordena, porque la abundancia es orden, un orden suave, no rígido, un orden que se adapta, pero que no se traiciona. Y tú puedes entrar en ese orden en cualquier momento. No hace falta cambiar de ciudad, de trabajo, de cuerpo, de vida. Hace falta cambiar de presencia, estar con lo que hay sin juzgarlo, nombrarlo, sentirlo, agradecerlo y entonces actuar. Porque la acción también es parte de la abundancia. No basta con visualizar, hay que moverse, hay que dar pasos, hay que tocar la materia, hay que poner las manos en la tierra. Visualizar es el primer gesto, actuar es el segundo y agradecer es el tercero. Y si repites ese ciclo una y otra vez, estás en la frecuencia, y cuando estás en frecuencia no todo se vuelve perfecto, pero todo empieza a tener sentido. Y ese sentido es más valioso que cualquier meta, porque te hace caminar con alegría, no por lo que viene, sino por lo que ya es. Te hace comer con más gusto, aunque el plato sea sencillo. Te hace hablar con más honestidad, aunque no te entiendan. Te hace mirar con más calma, aunque haya ruido. Y entonces, ya no estás esperando abundancia, ya la estás viviendo, y lo que llegue después será consecuencia, no salvación. Esa es la clave. No esperes que la abundancia llegue para sentirte bien. Siéntete bien, y verás cómo la abundancia reconoce tu vibración, y se acerca, y se acomoda, y se queda, porque la abundancia no es caprichosa, es sensible, va donde se siente bien recibida, va donde hay gratitud, va donde hay paz, va donde hay verdad. Y tú ya estás abriendo la puerta, ya estás sintonizando, ya estás dejando que este libro entre no como información, sino como compañía,
como un espejo que te dice, ya estás listo, no porque lo sepas todo, sino porque por fin estás escuchando. No todas las semillas germinan al mismo tiempo. Algunas florecen en semanas, otras en años, pero todas, absolutamente todas, tienen en su interior el diseño perfecto de lo que pueden llegar a ser. Así también es la abundancia. No todos la manifiestan igual, no todos la reciben igual, pero todos la llevan adentro. Todos nacimos con la misma posibilidad de convertir lo invisible en experiencia. La diferencia no está en el destino, sino en la conciencia, en el modo de vivir, en la mirada que sostiene lo que aún no ha brotado. Y tú, si estás leyendo o escuchando esto, es porque ya lo sabes, o al menos porque algo en ti ya lo recuerda. No se trata de incorporar nuevas creencias, se trata de soltar las viejas, de abandonar la identidad del que necesita probar algo y comenzar a habitar la identidad del que sabe que ya lo es, no por soberbia, por humildad, porque lo que está dentro no necesita ser validado, solo necesita ser reconocido. Y si este libro tiene una intención profunda, es esa, ayudarte a reconocer lo que ya eres, a mirar tu reflejo sin niebla, a caminar sin la ansiedad de llegar, a comprender que la vida no te debe nada, pero tampoco te niega nada, solo espera que te alinees, que te pongas disponible, que te conviertas en canal, porque cuando estás alineado, todo fluye sin empujar. El trabajo se vuelve expresión, el dinero, circulación, el amor, presencia, el éxito, expansión natural, nada de eso como meta, todo como manifestación. Y esa manifestación no se fuerza, se permite, como cuando el sol calienta una semilla y ésta se rinde al brote, como cuando el agua cae sobre la tierra y ésta se abre sin miedo. Así también funciona la abundancia. No se atrae desde la urgencia, sino desde la receptividad. No se obtiene, se revela. Y en este capítulo ya hemos encendido las primeras luces. Has empezado a soltar la idea de que necesitas más. Has empezado a ver lo que ya estaba. Has sentido cómo la gratitud no es un deber moral, sino una palanca energética. Has empezado a comprender que abundancia es mucho más que posesión. Es una forma de habitar tu existencia. Es un modo de moverte por el mundo con los ojos despiertos. Es elegir actuar desde la verdad, aunque aún no veas el resultado. Y eso cambia todo, porque ya no dependes de que la vida sea perfecta. Ya no esperas a que todo esté bien para sentirte bien. Ahora sabes que estar en paz no es ignorar los problemas, es elegir desde qué lugar los atraviesas. Sabes que lo más importante no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Y eso, hermano, hermana, lector, oyente, eso es poder. No el poder de dominar a otros, el poder de no traicionarte, el poder de caminar firme aunque tiemble el piso, el poder de sonreír cuando nadie te ve, el poder de decir no cuando algo no vibra contigo, el poder de agradecer aunque no entiendas, el poder de confiar aunque aún no veas la respuesta. Porque la respuesta no siempre llega en forma de señal, a veces llega como silencio, y en ese silencio, si estás presente, algo se ordena, y cuando se ordena, lo siguiente aparece, no como un premio, como una consecuencia. Y si hay algo que vamos a practicar a lo largo de este libro, es eso, vivir como quien ya lo entendió, no desde la perfección, desde la intención, no desde la exigencia, desde la elección, porque cuando eliges vivir desde la abundancia, todo empieza a moverse, a veces suave, a veces con fuerza, pero siempre en dirección a lo que estás preparado para sostener. Y tú ya estás más cerca de sostener, de recibir sin miedo, de crear sin culpa, de expandirte sin pedir permiso, porque la abundancia verdadera no pide aprobación, solo pide espacio, y tú ya lo estás haciendo. Este capítulo ha sido ese espacio. Un campo sembrado, una frecuencia abierta, una conversación contigo mismo,
una puerta. Lo que hagas al cruzarla ya no depende del libro, depende de ti. Y si lo sientes, sigue leyendo. Sigue recordando, sigue caminando. Porque la abundancia ya empezó a hablarte. Y tú, al fin, la estás escuchando. Capítulo 2. Una revolución silenciosa. Hay personas que no necesitan gritar para romperte el alma. Lo hacen con una frase. A veces sin querer. A veces sin saber el daño que están sembrando. Eso no es para ti. A ti se te da mal esto. De eso no se vive. Y así, con palabras dichas en un segundo, instalan dentro de otro una carencia que puede durar toda la vida. Palabras que se quedan, aunque quien las dijo ya ni lo recuerde. Palabras que hacen que te calles cada vez que quieres mostrarte. Que bajes la cabeza cada vez que vas a pedir algo. Que sonrías con culpa cada vez que recibes. Y no porque no merezcas, sino porque te programaron para no permitirte. Así empieza la pobreza interna, no con la falta de dinero, no con la escasez externa, con las palabras que se instalan adentro, y desde ahí construyes tu mundo, porque lo que dices no solo describe, crea, lo que nombras existe, lo que repites se arraiga, lo que piensas vibra, y lo que vibra se manifiesta. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar cómo hablas cuando nadie te oye? ¿Cómo te refieres a ti cuando algo no sale bien? ¿Cómo cuentas tu vida cuando te preguntan cómo estás? Eso que repites, ese relato constante, es el código fuente de tu realidad. No porque sea magia, porque es frecuencia. Y tú no atraes lo que sueñas, atraes lo que confirmas con tu voz. Y si tu voz repite carencia, aunque visualices millones, estás sembrando sobre tierra infértil. Eso lo entendió Ana, 38 años, madre de 2 hijos, separada, trabajando en la limpieza de un hospital. Cada mañana se miraba al espejo y se decía, esto es lo que hay, mientras se recogía el cabello. Y ese esto es lo que hay no era aceptación, era resignación, era un no disfrazado de madurez, una frase heredada. Se la escuchó decir a su madre durante años. Un día, limpiando una habitación donde un paciente terminal acababa de morir, Ana encontró un cuaderno olvidado. En la primera página había una sola frase escrita con tinta azul. Todo lo que dices se queda pegado a tu cuerpo. Ella se rió, pero esa frase la persiguió por semanas, hasta que un día, en lugar de decir, esto es lo que hay, murmuró, esto es desde donde voy a cambiar. No pasó nada milagroso esa semana, pero algo cambió. Empezó a mirarse diferente, a hablar diferente, a contar su historia con menos vergüenza. Y entonces empezó a ocurrir. Le ofrecieron una capacitación interna. Se anotó, se animó a hablar en una reunión. La escucharon. Meses después estaba trabajando en administración. Mismo hospital, misma Ana, solo una diferencia. El lenguaje con el que narraba su mundo. Esa historia no es mágica, es coherente, porque el lenguaje es la arquitectura energética de tu vida. Si construyes tu casa con palabras débiles, frases prestadas y pensamientos que no son tuyos, cada vez que la vida sople, te desarmas. Pero si hablas con conciencia, con respeto, con fuego, tu vibración se sostiene, y eso se siente. En cómo caminas, en cómo entras a un lugar, en cómo pides algo, en cómo dices tu nombre. Las palabras no son solo sonidos, son señales. El universo no escucha tus intenciones, escucha tu vibración, y tu vibración nace de lo que te repites. Por eso este capítulo no viene a darte frases bonitas para anotar, viene a devolverte el poder de hablarte bien, no desde el ego, desde la verdad. Hay frases que parecen inofensivas, pero llevan veneno en voz baja. Frases como, a mí nunca me pasan esas cosas, seguro me va mal, yo no tengo suerte, eso es para otros, no para mí.
Detrás de cada una hay una profecía que se cumple en silencio, porque el lenguaje no solo te condiciona, te define. Y lo más peligroso es que muchas veces esas frases no son tuyas, son ecos, ecos de una abuela que vivía con miedo, de un padre frustrado, de un maestro que nunca te vio. Y tú las adoptaste sin darte cuenta. Las repetiste para encajar, para no parecer ridículo, para protegerte, y sin saberlo, escribiste una biografía que no te pertenece. Hay un tipo de escasez que no se ve en la cuenta del banco, sino en la forma en que alguien responde a un cumplido. ¿Te quedó bien eso que hiciste? No, fue suerte. ¿Cómo lograste eso? De casualidad. Esa incapacidad de aceptar lo bueno sin justificarlo, sin empobrecerlo, sin minimizarlo, es una cárcel invisible, y el único que puede romper esa jaula eres tú, no cambiando lo que haces, cambiando lo que dices cuando lo haces. Por eso las palabras no son solo afirmaciones, son atmósfera. Hay casas donde se respira escasez sin que falte dinero, solo por cómo se habla. Todo es caro, difícil, arriesgado, complicado. Y hay casas donde se respira abundancia aunque se repita la ropa, porque ahí todo es vamos a ver, podemos intentarlo, esto también sirve, qué bonito lo que tenemos. La abundancia no es decoración, es un código compartido, una forma de nombrar lo que ocurre, y eso se entrena, se cambia, se elige. Sergio era el tipo de persona que siempre hablaba en negativo, pero lo hacía con humor. Yo soy un desastre, decía riendo. Seguro la arruino, bromeaba cada vez que algo importante se acercaba. Nadie lo tomaba en serio, ni él mismo, pero sus resultados hablaban por él. Siempre a medio camino, siempre a punto de, siempre cerca, pero no. Hasta que un día, su sobrino de 7 años le repitió la misma frase. Yo también soy un desastre, como el tío. Esa frase, dicha con una sonrisa de niño, le atravesó el pecho, no porque doliera, porque lo despertó. Desde ese día, comenzó un juego con el pequeño. Cada vez que uno decía algo negativo de sí mismo, el otro tenía que corregirlo en voz alta. Soy un desastre se convertía en estoy aprendiendo a hacer las cosas bien. Seguro fallo pasaba a ser esta vez me voy a sorprender. Y no solo fue divertido, fue sanador, para ambos. Porque a veces necesitas escucharte desde afuera para entender el daño que te estás haciendo por dentro. Esto no es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro cree lo que más repites. Tu energía vibra con lo que más sostienes. Así que si vives diciendo que no puedes, que no sirves, que no vales, estás entrenando a tu sistema nervioso a quedarse en esa frecuencia. Pero si empiezas a cambiar el guión, algo se mueve. No de inmediato, no como un truco, como un proceso, como una reconfiguración interna. Por eso este capítulo no te va a llenar de frases vacías que suenan positivas, pero que no resuenan contigo. No queremos que digas, soy millonario, mientras no puedes pagar el alquiler. Queremos que digas, estoy aprendiendo a recibir con libertad. Que digas, estoy disponible para prosperar sin miedo. Que digas, elijo tratarme con respeto, aunque aún esté en camino. Porque eso no es mentira, eso es evolución verbal. Y la evolución comienza en el lenguaje. Tu mundo interno se expande cada vez que dices algo que te honra, aunque sea bajito, aunque sea solo para ti, aunque no lo creas del todo. Porque cada palabra que respira verdad, aunque no sea total, es un puente entre quien fuiste y quien puedes llegar a ser. Hay una mujer que conocí en un taller de escritura hace años. Se llamaba Lucía, tenía unos 60 y tantos. Era de esas personas que hablaban poco, pero cuando lo hacían, el mundo bajaba la voz. Una mañana compartió algo que me dejó en silencio por dentro. Dijo, toda mi vida me describí como invisible. Me lo creí tanto que cuando entraba a un lugar, yo misma me hacía a un lado.
Nadie la empujaba, nadie la excluía, pero ella ya se había retirado del centro, por costumbre, por miedo, por una frase que alguien le dijo en su infancia: tú no eres protagonista, tú observa. Esa frase, dicha sin maldad, le diseñó la identidad. Hasta que un día escribió un cuento donde el personaje principal era una mujer invisible que, sin querer, salvaba la vida de otro. Lo leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Al terminar, alguien le dijo: ¿sabes qué es lo más fuerte? Que nadie va a olvidar a tu personaje invisible. Ella sonrió, y desde entonces, cada vez que hablaba de sí misma, ya no decía «soy invisible». Decía: yo era la mujer que nadie veía hasta que me escribí. La forma en que te hablas no solo afecta tu autoestima, afecta tu realidad. Si cada vez que fallas dices «lo sabía, yo no sirvo para esto», estás sellando una sentencia. Pero si, en cambio, dices «esto me está enseñando lo que necesito», tu energía cambia, tu postura cambia, tu tono cambia, y eso, sin que lo notes, empieza a transformar la forma en que el mundo te responde. Porque la vida no responde a lo que quieres, responde a lo que emites, y tu emisión nace del lenguaje, el que usas contigo, el que usas con los demás, el que usas incluso para narrar lo que te pasó. ¿Cómo cuentas tu pasado? ¿Lo narras como una tragedia o como una travesía que te hizo más sabio? ¿Te defines por lo que te faltó o por lo que sobreviviste? ¿Nombras tus heridas como excusa o como maestría? Cada palabra es una herramienta. Puedes usarla para victimizarte o para diseñarte. Puedes repetir lo que dijeron de ti o empezar a decir lo que sabes que eres, aunque aún no lo hayas expresado del todo. Y eso no es autoayuda. Es reprogramación existencial. Es dejar de ser eco de otros y comenzar a ser tu propia voz. Y no hace falta hacerlo perfecto. Hace falta hacerlo presente. Que te hables como quien se está recordando, como quien se da permiso para cambiar de historia. Porque tú no eres lo que otros dijeron, ni lo que tú dijiste de ti en tus peores días. Tú eres lo que estás eligiendo decir de ti ahora. Y cada palabra que digas desde ese nuevo lugar es un acto de abundancia. La abundancia no es solo recibir cosas buenas, es dejar de repetirte cosas malas, es callar esa voz heredada que se cuela en tu cabeza cada vez que estás a punto de expandirte. Esa voz que dice: ¿quién te crees que eres? No es para tanto, eso no se te da bien, esa voz no es tuya, es un archivo viejo, una cinta que puedes elegir dejar de reproducir, y para hacerlo no necesitas gritarle, solo necesitas hablar más fuerte tú. Dilo nuevo, dilo en voz baja si hace falta, dilo escribiendo, dilo al espejo, pero dilo, porque si no lo nombras, no existe. Si no te escuchas distinto, seguirás siendo el mismo, y si sigues siendo el mismo, aunque el mundo cambie afuera, tú seguirás en el mismo punto interno. Y eso es lo que estamos rompiendo aquí. Hay personas que bendicen con su manera de hablar, no porque usen palabras bonitas, sino porque se nota que están conectadas con lo que dicen. Hablan desde un lugar que no intenta impresionar, ni corregir, ni justificar. Hablan como quien ha cruzado una tormenta y ahora sabe cómo se siente el sol. No pontifican, no enseñan, no compiten. Simplemente hablan, y en esa simpleza hay una fuerza que no necesita levantar la voz. Eso mismo ocurre contigo. La forma en que te hablas puede ser esa voz que te abre, o la que te encierra, y aquí es donde muchos se confunden. Creen que para atraer abundancia hay que repetir frases como mantras. Soy millonario. Todo me sale bien. Soy exitoso. Pero lo hacen desde un lugar que no cree lo que dice. Y entonces no hay magia, porque no hay conexión. La palabra tiene poder, pero no por sí sola. Tiene poder cuando nace del mismo lugar desde donde nace tu respiración.
Ese lugar donde no finges, donde no estás queriendo convencerte, donde dices lo que aún no se ve, pero lo sientes, aunque sea un poco, aunque sea como una semilla, y desde ahí, sí, desde ahí una frase puede cambiarlo todo, porque no estás mintiendo, estás activando, estás dándole dirección a tu energía. Y para eso, no necesitas aprender frases perfectas, necesitas una sola cosa: honestidad. ¿Qué palabras te despiertan cuando te las dices? ¿Qué frase tuya, inventada por ti, te devuelve al centro cuando estás cayendo? ¿Qué palabra puedes usar cuando te mires al espejo sin máscara, sin culpa, sin exigencia? Ahí empieza tu nuevo lenguaje. El lenguaje de la abundancia no se aprende, se recuerda, se construye día a día en la forma en que dices: hoy es un buen día, aunque esté nublado. En la forma en que dices: esto también me sirve, aunque duela. En la forma en que hablas con quien te sirve un café, con quien te limpia la calle, con quien te escucha, incluso con quien no te entiende. Porque tu forma de hablarle al mundo es la forma en que el mundo empieza a hablarte a ti. Y si siempre hablas desde la queja, la vida te responde con más cosas para quejarte. No porque sea cruel, sino porque la queja es un imán de baja frecuencia. Una frase como «esto siempre me pasa a mí» le da permiso al universo para repetirse. Una frase como «yo no sirvo para esto» le da forma a tu identidad. Una frase como «nunca tengo suerte» le baja el volumen a tu intuición. Y tú eres mucho más que esa repetición automática. Tú puedes elegir interrumpir esa cadena. No hace falta gritar, no hace falta negar lo que duele. Solo hace falta decir algo nuevo, algo propio, algo que te haga bien, algo que te devuelva poder. Una vez, en una escuela rural, una maestra le dijo a un niño que su letra era fea. Él tenía 8 años. Esa tarde llegó a su casa y rompió todos sus cuadernos. Dejó de escribir con gusto, solo escribía lo necesario, con vergüenza. Pasaron los años. En la universidad, uno de sus profesores le pidió que compartiera sus apuntes, porque eran tan claros que parecían poesía. El chico se rió. Dijo que nunca le habían dicho algo así. Esa noche, volvió a escribir como cuando era niño, con ganas, con trazo firme, y entendió algo que se había perdido en la niebla, que una palabra puede destruir o puede sanar. Y ahora estás aquí, recordando que la forma en que hablas también construye, que la abundancia empieza cuando te tratas como alguien valioso, incluso si no sabes muy bien cómo hacerlo, incluso cuando te tiemblan las palabras, incluso cuando te da vergüenza empezar, porque nadie necesita escuchar tu versión perfecta, solo necesitas empezar a escucharte con respeto. La abundancia se instala en el cuerpo cuando las palabras dejan de doler. Cuando empiezas a decir lo que te gustaría escuchar, cuando te vuelves tu primer hogar, cuando no usas tu boca para herirte, cuando usas el lenguaje para acariciar tu proceso. Una palabra dicha con conciencia puede cambiar el clima de una casa, puede cambiar el ritmo de una cena, puede cambiar el estado emocional de quien la recibe, incluso si no lo muestra. Y una palabra dicha con rabia automática, con descuido, con desdén, puede arruinar días enteros. Puede sembrar inseguridad, miedo, vergüenza. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos hecho, porque nadie nos enseñó que el lenguaje no es solo comunicación, es creación. El lenguaje es energía que toma forma. Por eso, decir «yo soy un desastre» no es lo mismo que decir «estoy aprendiendo», porque el primero cierra, sella, condena. El segundo deja abierta una posibilidad. Uno te encierra en una jaula, el otro te abre una puerta, y cuando repites la jaula, no ves que estás atrayendo situaciones que te la confirmen, no porque el universo castigue, sino porque tú mismo estás sosteniendo la vibración que las atrae. ¿Quieres abundancia? Empieza por nombrarte distinto, no desde la soberbia, desde el reconocimiento.
Empieza por no llamarte torpe, inútil, lento, feo, viejo, incapaz. No como chiste, no por costumbre, no como si eso no importara. Empieza a hablarte como le hablarías a alguien a quien estás criando para ser libre, porque eso estás haciendo contigo mismo. Estás criando al nuevo tú con cada palabra que eliges. Y esto no se trata de volverse alguien positivo que sonríe todo el día. Se trata de hacerte cargo, de entender que lo que dices tiene un peso vibratorio y que ese peso o te sostiene o te hunde. Si le hablas a tu día como quien entra en una batalla, no esperes que fluya. Si te despiertas diciendo, ¡qué fastidio! Ya es lunes, no esperes inspiración. Si llegas a una reunión diciendo, esto va a ser una pérdida de tiempo, no esperes conexión. Pero si, incluso con sueño, con problemas, con dudas, eliges decir, hoy puede pasar algo que me sorprenda, ya abriste una puerta. Y no hace falta decirlo con fuerza. Hace falta decirlo con dirección. Que tus palabras no sean residuos emocionales, sino elecciones conscientes. Porque lo que sale de tu boca no se va con el viento, se queda vibrando en tu campo. Y después, la vida lo usa como plano para diseñar tus próximos días. Por eso, este capítulo se llama así, porque con cada palabra estás creando el mundo que vas a habitar. Y no todo depende de lo que dices, pero lo que dices puede cambiar lo que sí depende de ti, puede devolverte el foco, puede reescribir tu autoestima, puede enseñarle a los demás cómo tratarte, puede abrir una frecuencia donde antes solo había ruido. Y no hace falta hablar todo el día como si estuvieras en un templo. Hace falta que sepas cuándo estás hablando desde el miedo, desde la costumbre, desde la carencia, y que puedas frenarte, cambiar el tono, cambiar la frase, aprender a quedarte en silencio si no tienes nada que decir que te construya, porque el silencio también es una herramienta, un descanso, un cambio de vibración. Hay una historia que cuenta que un hombre iba a diario a una plaza, se sentaba solo y miraba el cielo. Un día, alguien se le acercó y le preguntó qué hacía ahí todos los días. El hombre respondió, «Estoy desarmando las frases que me dijeron cuando era niño. Cada día saco una palabra y la dejo IR». Cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba haciéndolo, dijo, 10 años, pero ya casi termino. No sabemos si esa historia es real, pero lo que sí es real es que todos llevamos palabras que no elegimos, palabras que no nos pertenecen, palabras que nos dolieron, palabras que nos siguen nombrando aunque ya no nos identifican. Y tú puedes empezar a soltarlas, una por una. Puedes hablarle a ese niño que fuiste, puedes decirle lo que nadie le dijo, puedes corregir el tono, puedes interrumpir el legado, porque eso también es abundancia, tener el valor de nombrarte desde cero, de reconstruir tu mundo con un nuevo lenguaje, uno que te abrace, uno que no te niegue, uno que no te condene. Hay frases que no vuelven, pero dejan eco, como las que dijiste cuando estabas en crisis, las que repetiste en la oscuridad, las que le gritaste al espejo, las que usaste para no sentir, las que usaste para atacar antes de que te lastimaran, las que dijiste como quien se protege, como quien se traiciona. Y aunque el momento haya pasado, ese eco sigue. Lo que dijiste quedó vibrando en tu campo, y cada vez que una situación parecida se repite, esa vieja frase vuelve, como una grabación automática, como una señal de alarma que ya no te protege, pero sigue sonando. Por eso este capítulo no vino a darte afirmaciones vacías, vino a devolverte el poder de narrarte desde otro lugar, vino a devolverte el arte de hablar con conciencia, de elegir cada palabra como quien construye un hogar, no como quien lanza piedras. Vino a mostrarte que el lenguaje no es solo comunicación, es arquitectura interna, es dirección energética, es autodefinición constante. Y todo eso lo estás haciendo ahora, mientras piensas, mientras hablas,
mientras nombras lo que vives. Estás diseñando tu experiencia no solo por lo que ocurre, sino por cómo la cuentas. Y cuando te das cuenta de eso, ya no puedes hablarte igual. Ya no puedes usar tu voz como un látigo. Ya no puedes repetir frases que te cancelan, porque ahora sabes que lo que dices no desaparece. Se queda, te moldea, te empuja, te limita o te expande. Y tú, que estás leyendo esto, ya no eres el mismo que hace unos minutos, porque algo en ti ya entendió que nombrarte distinto no es un acto simbólico, es una revolución interna, es un cambio de frecuencia, es un giro en el timón de tu existencia. No tienes que creerte perfecto, no tienes que estar iluminado, solo tienes que estar dispuesto a no hablarte como tu peor enemigo, porque cuando te hablas con respeto, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, el mundo se acomoda, porque el mundo responde a ti, aunque no lo sepas, aunque no lo veas, aunque aún no lo creas del todo. Hay una escena que no se me borra. Una mujer mayor, elegante, le dio una galleta a un niño en la fila del banco. El chico le preguntó, ¿y por qué me la das? Y ella, sin mirarlo, respondió, porque todos necesitamos algo dulce que nos diga que somos importantes. Esa frase, dicha así, sin esfuerzo, sin solemnidad, me quebró, porque eso es el lenguaje bien usado. Una frase que entra sin pedir permiso y se queda como semilla. Tú también puedes hablar así, no con frases bonitas, con frases vivas, con palabras que sirvan, que conecten, que iluminen, que sanen. Empieza contigo. Dite algo que no sueles decirte, no para convencerte, para romper el guión viejo. Dite, estoy aprendiendo. Hoy voy a probar algo diferente. Me permito equivocarme sin destruirme. Esto también cuenta. No tengo que tener todo claro para avanzar. Dite lo que necesitabas escuchar hace 10 años, lo que te habría cambiado la vida si alguien te lo hubiera dicho. Dítelo ahora. Y no importa si no te lo crees del todo. El cuerpo lo va a registrar, el alma lo va a sentir, y una parte de ti va a comenzar a reacomodarse. Porque nadie te enseñó a hablarte con amor, nadie te entrenó para nombrarte con delicadeza, pero ahora, por fin, estás aprendiendo, no desde el romanticismo, desde la conciencia, porque sabes que el amor no es una idea, es una práctica, es una forma de mirar, de tocar, de hablar, y cuando hablas con amor, incluso en lo incómodo, incluso en el enojo, incluso en la frustración, algo se sana. Ese es el mensaje de fondo, que tu voz puede ser medicina o puede ser veneno, y tú eliges, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada murmullo interno. Tú tienes la posibilidad de crear un mundo más suave, más claro, más real, no perfecto, real. Y la realidad no se impone, se crea, con las palabras que usas, con el lenguaje con el que te explicas lo que vives, con el relato que eliges sostener. Porque una cosa es lo que pasa, y otra es la historia que cuentas sobre lo que pasa. Y esa historia, si está bien contada, puede salvarte. No esperes a que todo se ordene para empezar a hablarte distinto. Empieza ahora, desde el desorden, desde el caos, desde la duda, porque ahí es donde más se necesita un nuevo lenguaje, uno que no te juzgue por no tenerlo todo resuelto, uno que te acompañe mientras caminas, uno que te nombre como quien ya está en camino, no como alguien roto. Y si un día te cuesta decir algo bueno sobre ti, no digas nada, pero no repitas lo que te destruye. Que el silencio sea tu transición, no tu prisión. Y cuando algo en ti esté listo, empieza a hablarte como quien se está construyendo palabra por palabra, como quien está levantando una casa desde los cimientos. Y esa casa, ese mundo, esa realidad, va a tener tu forma, va a tener tu verdad, va a tener tu vibración. Y ahí vas a saberlo, ya estás viviendo en abundancia. Porque no hay riqueza más real
que la forma en que aprendiste a hablarte. No todos los milagros suenan como milagros. A veces se parecen a un susurro, a una palabra dicha a tiempo, a una frase que, aunque pequeña, abre un mundo nuevo. Como cuando un niño oye "tú puedes" por primera vez y no se le olvida nunca. Como cuando alguien en medio del caos escucha "esto también pasará" y decide respirar un poco más profundo. Eso también es abundancia. No solo lo que tienes, también lo que dejas de repetir. La abundancia se construye palabra a palabra, gesto a gesto, no en lo grandioso, en lo cotidiano, en la forma en que te hablas cuando fallas, en la forma en que te sostienes cuando no sabes qué hacer, en la forma en que le das permiso a la vida para volver a empezar, aun cuando no todo está resuelto. A veces basta con cambiar una sola palabra para cambiar toda la atmósfera. No decir "no puedo", sino "aún no sé cómo". No decir "esto siempre me pasa", sino "esta vez voy a responder distinto". No decir "soy así" como sentencia, sino como punto de partida. El lenguaje es un tejido, cada palabra es un hilo, y tú estás bordando el relato que habitas. Si repites frases que te encogen, terminas viviendo en espacios estrechos, aunque afuera todo parezca amplio. Pero si usas palabras que te expanden, hasta los días más difíciles se llenan de aire. Por eso este capítulo es una invitación a convertir tu voz en templo, no para que solo digas cosas hermosas, sino para que hables con propósito, para que sepas cuándo estás repitiendo lo que te destruye, para que interrumpas, aunque sea con silencio, la frase que te vuelve pequeño, para que construyas tu propia forma de hablar como quien encuentra el tono exacto de su verdad. Y si no sabes por dónde empezar, comienza así. Di tu nombre en voz alta, sin esconderte. Di lo que estás aprendiendo sin vergüenza. Di lo que necesitas, sin disfrazarlo de autosuficiencia. Di lo que agradeces, sin temor a parecer cursi. Di lo que aún no sabes, sin sentirte menos. Di lo que quieres, aunque aún no tengas cómo. Porque cuando una palabra nace desde ese lugar, se vuelve ofrenda. Y esa ofrenda no se olvida, se queda en el aire. Se ancla en el cuerpo. Se expande en la energía. Y el mundo lo siente. No necesitas hacer grandes discursos, solo decirte algo nuevo cada día, algo que te alinee, que te recuerde, que te devuelva a tu centro, como una brújula vibratoria, como una nota que afina tu interior antes de salir al mundo. Y cuando te acostumbras a hablarte con ese tipo de honestidad, ya no puedes traicionarte tan fácil, porque sabes cómo suena tu verdad, porque reconoces el eco de tu alma, porque ya no aceptas frases heredadas sin cuestionarlas, porque sabes que tu voz es tu herramienta más poderosa. No para convencer a otros, para recordarte a ti quién eres. Y cuando eso ocurre, tu realidad cambia sin ruido, no por arte de magia, por revolución silenciosa. Capítulo 3. Mensaje 1 de 6. A veces basta con cerrar los ojos para ver más claro. Basta con apagar el mundo por unos segundos y dejar que la mente dibuje lo que aún no existe. Y en ese instante, en ese momento silencioso donde nadie te exige nada, empieza a aparecer la verdad, que tú ya sabes lo que quieres, que lo has visto muchas veces, que lo has sentido como una intuición, como una ráfaga, como una película que aún no se ha filmado, pero no lo contaste, o lo olvidaste, o lo escondiste por miedo a parecer ingenuo. La mayoría de las personas no sufre por falta de recursos, sufre por falta de permiso. No se permite soñar algo grande, no se permite visualizar una vida distinta, no se permite imaginar que eso que desea no solo es posible, sino que ya está llamándola, pero no lo escucha, porque está demasiado ocupada apagando incendios que no le pertenecen, sobreviviendo en una realidad prestada, cumpliendo con expectativas que otros escribieron.
Y así pasa el tiempo, y la imaginación se vuelve ruido, y la vida se convierte en reacción, y lo que alguna vez fue un sueño claro, ahora es solo un eco, un hubiera estado bien, un tal vez en otra vida. Pero no, no es otra vida, es esta, y sigue esperando que te detengas, que cierres los ojos, que lo vuelvas a ver. Porque todo lo que existe hoy alguna vez fue invisible, todo lo que tocas, todo lo que usas, todo lo que disfrutas, fue antes una idea, una imagen mental, un impulso que alguien decidió honrar, desde la bombilla hasta el teléfono, desde la vacuna hasta el piano, desde la silla en la que estás sentado hasta el libro que tienes en tus manos. Todo fue imaginación antes de ser materia. Y si el mundo está lleno de objetos que fueron ideas, ¿por qué sigues creyendo que lo que imaginas es solo fantasía? ¿Quién te convenció de que soñar despierto era perder el tiempo? ¿En qué momento dejaste de confiar en esa parte tuya que ve lo que todavía no existe? Visualizar no es escapar. Visualizar es recordar lo que tu alma ya vio, lo que tu energía ya sabe. Es dejar que la imagen futura te llame desde el otro lado, no para apurarte, para guiarte. Porque cuando imaginas con intención, cuando ves lo que deseas con detalle, con amor, con presencia, el universo no se queda quieto. Tu biología cambia, tu campo se ajusta, tus decisiones empiezan a moverse en dirección a eso, y lo que antes parecía lejano, ahora empieza a tener forma. Esto no es magia, es neurociencia, es energía, es espiritualidad práctica, y tú, sin saberlo, ya lo haces. Cada vez que te preocupas por algo, estás visualizando, estás imaginando lo peor, y tu cuerpo responde como si ya estuviera ocurriendo. Te tensas, te agitas, te alteras. Entonces, ¿por qué no usar ese mismo poder a favor? Imagina algo que sí deseas, una escena, un momento, una sensación. Visualízala sin presión, no como quien fuerza una profecía, sino como quien conversa con su destino. Y después, suéltala, no para olvidarla, para confiar, para que la vida sepa que ya entendiste, que no necesitas pruebas, que estás disponible. Porque el poder no está en imaginar con fuerza, el poder está en imaginar con verdad, desde el deseo auténtico, desde lo que sí vibra con tu alma, no desde la ambición vacía, no desde el ego, desde la expansión natural de quien se permite vivir más cerca de lo que ya late adentro. Y ahí empieza este capítulo, en ese lugar donde tus ojos cerrados dicen más que tus palabras, en ese espacio donde tu mundo interno empieza a dibujar el mapa que la vida necesita para llevarte a destino, porque tú no eres un espectador, eres el guionista, eres el actor, eres el director, y esta escena recién comienza. Hay una historia que aún no se ha contado, pero que millones han vivido. La historia de una persona que imagina algo en secreto, lo guarda como quien cuida una flor en medio del invierno, y luego, cuando intenta mostrarlo al mundo, se ríen, o la desaniman, o le dicen que es tarde, que es difícil, que ya hay muchos haciendo eso, y entonces la flor se esconde, no muere, solo se retrae, espera. Esa flor eres tú. Es esa parte tuya que aún no se ha atrevido a mostrarse, no por falta de ideas, por miedo a la mirada de los demás, a veces disfrazado de humildad, a veces maquillado de responsabilidad, pero siempre es miedo, y ese miedo tiene una raíz, la costumbre de imaginar solo lo que creemos posible, pero lo posible es solo lo que ya ha sido hecho, lo que otros ya lograron, lo que la mente ha aceptado como modelo válido. Y tú no viniste a repetir modelos, viniste a expandirlos. La imaginación no es para entretenerte, es para anticipar, es para abrir puertas que aún no existen. Y si todo lo que haces es soñar con lo que otros ya hicieron, entonces te estás perdiendo de tu propia frecuencia, porque tu abundancia no está en lo que se ve afuera,
Está en la idea nueva que todavía nadie ha hecho. Está en la escena que tú puedes visualizar y que nadie más puede sostener con tanta claridad. Y para que eso aparezca, hay que dejar de buscar referentes, hay que dejar de copiar fórmulas, hay que empezar a cerrar los ojos no para imitar, sino para recordar tu forma, porque esa forma ya vive en ti, en tus deseos más puros, en los detalles que no cuentas por miedo a que te digan que estás delirando. El mundo no fue construido por los lógicos, fue construido por los que se atrevieron a cerrar los ojos y ver algo distinto. Edison no tenía luz, solo tenía la idea de la luz. Walt Disney fue despedido por no tener imaginación suficiente. J.K. Rowling escribió Harry Potter en servilletas mientras vivía con ayuda social. Lionel Messi visualizaba cada jugada antes de tocar la pelota. Michael Phelps, antes de cada competencia, nadaba la carrera entera en su mente, con los ojos cerrados, una y otra vez, hasta que su cuerpo lo siguiera sin pensar. ¿Lo ves? La imaginación no es para soñadores ingenuos, es para visionarios que se atreven a ser fieles a lo que aún no existe. No se trata de que la vida premie a quien visualiza, se trata de que quien visualiza con claridad se convierte en imán de aquello que ya vibra en su campo, y el campo responde, porque el campo no entiende de lógica, entiende de coherencia. Si sostienes una imagen con emoción verdadera, con gratitud adelantada, con presencia, entonces esa imagen empieza a tomar cuerpo. Y ahí es donde muchos fallan. Visualizan algo hermoso, pero lo hacen como quien se escapa, lo hacen desde la ansiedad, desde la carencia, desde el ojalá. Pero la imaginación no se activa con urgencia, se activa con devoción, como un artista que pinta sin saber si venderá el cuadro, como un músico que compone sin saber si alguien va a escucharlo, como un niño que dibuja dragones en su cuaderno solo porque, si no lo hace, se le quedan dentro. Esa es la energía que abre caminos. Visualiza desde el juego, desde la entrega, desde la conexión. Hazlo en silencio, sin contárselo a todos, no para esconderlo, para protegerlo. Porque las ideas nuevas son frágiles al principio. Necesitan calor, no juicio. Necesitan práctica, no opinión. Necesitan que tú las mires cada día con amor, como si ya fueran reales. Porque de algún modo ya lo son. Y si te cuesta, empieza por una imagen pequeña, una escena cotidiana. Tú levantándote en paz, caminando en tu casa con calma, abriendo una puerta y sabiendo que ese día va a tener sentido, escuchando tu nombre en una conversación que te honra, sintiendo gratitud por algo que aún no ha llegado, pero que ya se está formando. Juega con eso, no lo fuerces, no lo conviertas en exigencia. Hazlo con el mismo espíritu con el que alguien enciende una vela en la oscuridad, no para iluminar todo, sino para recordar que hay luz. Y esa luz es tuya. Nadie te la dio. Nadie puede quitártela. Solo tienes que dejarla salir. Y para eso, primero hay que verla, adentro, como imagen, como latido, como promesa, como canción que aún no tiene letra, pero ya se escucha. Hay una escena que nadie filma, pero que cambia el destino de una vida. No ocurre en un escenario, ni en una oficina importante, ni en un estadio. Ocurre en la soledad más íntima, una persona sentada sola, en silencio, mirando al vacío, mientras sostiene una imagen que no le ha contado a nadie, una escena que aún no existe, una posibilidad que se atreve a habitar sin pruebas, y en ese instante, sin aplausos, sin testigos, sin garantía, comienza la manifestación. Porque todo empieza así, no en el hacer, en el ver, en el sostener, en el crear desde adentro. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida desde afuera, cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de cuerpo, pero no cambian lo que se dicen, no cambian las imágenes que repiten, no cambian la película que proyectan en su mente todos los días.
Y entonces, siguen viviendo lo mismo, porque tu vida no cambia por lo que haces, cambia por lo que imaginas mientras lo haces. ¿Quieres atraer abundancia? ¿Quieres vivir con propósito? ¿Quieres sentir que tu vida tiene dirección? Empieza por observar tus visualizaciones diarias, no las que haces en la meditación, las que haces cuando estás lavando los platos, cuando estás en la fila del supermercado, cuando vas en el transporte público mirando por la ventana. ¿Qué imágenes aparecen ahí? ¿Te imaginas discutiendo con alguien? ¿Te imaginas fracasando? ¿Te imaginas defendiéndote? ¿Te imaginas perdiendo? Eso también es visualización, y cada vez que la repites, le das instrucciones a la vida, no para castigarte, sino para darte lo que tu vibración confirma. Y entonces sí, eso llega, y dices, ¿ves? Siempre me pasa lo mismo. Pero lo que no viste es que eso ya lo estabas repitiendo dentro de ti, ya lo estabas recreando antes de que ocurriera. Por eso no basta con desear, hay que visualizar con intención, hay que imaginar con cuerpo, con sonido, con textura, con emoción verdadera, como quien pinta con los ojos cerrados, pero siente el color en los dedos. ¿Quieres abundancia? Entonces no solo visualices dinero, visualízate sintiéndote digno, caminando con tranquilidad, comprando sin culpa, recibiendo sin vergüenza, haciendo lo que amas sin la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Siente la expansión, siente la libertad, siente el aire alrededor de esa escena. ¿Quieres amor? No te imagines solamente a alguien llegando, imagínate a ti amándote primero, abriendo la puerta desde un lugar limpio, sin necesidad, sin urgencia, sin miedo. Visualízate siendo amor antes de recibirlo. ¿Quieres salud? No te limites a ver resultados médicos perfectos. Visualiza a tu cuerpo agradecido. Visualiza a tus células alineadas. Visualízate moviéndote con alegría, comiendo con presencia, descansando con paz. Visualízate escuchando lo que tu cuerpo dice antes de que grite. Y si te cuesta, porque nunca lo has hecho, porque te parece ridículo, porque sientes que no sabes por dónde empezar, entonces hazlo simple. Siéntate, cierra los ojos, piensa en un momento del día que deseas vivir distinto y recréalo, como un director de cine que hace un nuevo corte de una escena antigua. Cambia el tono, cambia la música, cambia la emoción, cambia tu expresión, cambia el final. Y repítelo, no como quien memoriza, como quien encarna, como quien decide que si puede imaginarlo ya está en camino, porque la mente no distingue entre lo que ves y lo que crees. Y si lo sostienes con emoción, entonces tu cuerpo va a empezar a actuar como si eso fuera cierto, y tus decisiones se van a alinear, y tus palabras también, y entonces la vida empieza a cooperar. Porque eso es lo que hace la vida. No responde a lo que suplicas, responde a lo que vibras. Y lo que vibras empieza en lo que imaginas. Hay una trampa que atrapa a muchos creadores. El cuando tenga, entonces haré. Cuando tenga tiempo, escribiré. Cuando tenga dinero, emprenderé. Cuando tenga amor, me permitiré brillar. Pero el tiempo pasa, y el cuándo nunca llega. No porque la vida no quiera darte lo que sueñas, sino porque tú todavía no estás encarnando la frecuencia de lo que deseas. No puedes esperar a tener para empezar a ser. Tienes que empezar a ser, y entonces tener llega como consecuencia. Quieres escribir un libro, pero no escribes una línea porque no tienes editorial. Quieres una relación hermosa, pero no sabes estar solo en paz ni un rato. Quieres libertad financiera, pero no puedes ni celebrar que pagaste una factura. Quieres que algo cambie, pero no cambias tu energía. Eso, hermano, hermana, es lo que bloquea la creación. No es la realidad, es tu retraso emocional, tu postergación espiritual. Pero eso puede cambiar, hoy, ahora, porque la visualización es el primer paso,
pero la activación empieza cuando actúas como si ya estuvieras ahí, no desde la ilusión, desde la coherencia. ¿Quieres vivir en abundancia? Entonces, ordena lo que tienes. Usa tu espacio como si fueras alguien que valora su entorno. Viste como quien se respeta. Come como quien agradece. Habla como quien ya está creando. Muévete con presencia. Camina como quien no está escapando, sino eligiendo. Paga con gratitud. Recibe sin culpa. Ofrece sin miedo. Eso es vivir como sí. Eso es manifestar desde la acción. Eso es decirle a la vida, ya estoy listo. Porque no estás actuando un personaje, estás recordando tu versión más alineada, la que ya existe, pero que tenías dormida, la que se despierta cuando comienzas a comportarte como quien ya entendió que la vida no te debe nada, pero te ofrece todo. Y esa oferta, que a veces parece invisible, está en los detalles, en cómo sirves un vaso de agua, en cómo te hablas al espejo, en cómo saludas a alguien sin esperar nada a cambio, en cómo te plantas frente a una decisión, en cómo celebras las pequeñas cosas. ¿Sabías que hay estudios que muestran cómo las personas que celebran pequeñas victorias tienen más posibilidades de alcanzar sus grandes metas? Porque cada celebración le dice al cuerpo, estamos en el camino, y el cuerpo responde, y se alinea, y se vuelve canal. Y no importa si aún no lograste todo, importa que ya te estás tratando como alguien que puede lograrlo, importa que ya no necesitas pruebas externas para sentirte valioso, importa que ya no te estás castigando por no haber llegado, importa que comenzaste a disfrutar el proceso como parte de la llegada. Porque nadie crea desde la angustia, nadie manifiesta desde la queja, nadie construye desde el juicio. Las grandes creaciones nacen en espacios donde la energía está limpia, no perfecta, limpia, libre de resentimiento, libre de comparación, libre de victimismo. Y tú puedes limpiar tu campo todos los días, con tus palabras, con tus gestos, con tu actitud, con tu vibración. No necesitas rituales complejos, necesitas presencia real, sentarte a imaginar tu vida y después honrar esa imagen en lo que haces, como si cada movimiento tuyo fuera parte de ese guión, como si la película ya estuviera en marcha, como si ya estuvieras dentro, solo que aún no se ha estrenado. Y ahí nace la magia, porque ya no esperas, ya estás, ya eres, y entonces todo lo demás se acomoda. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Estás aquí porque algo en ti ya empezó a cambiar. Quizás no lo notas por fuera, pero tu campo ya está distinto. Tus pensamientos ya no viajan en automático. Tu atención ya no se va tan fácil. Tu cuerpo empieza a responder con otra suavidad. Es sutil pero profundo, porque no necesitas un trueno para despertar. A veces, lo que te transforma para siempre es un susurro. Este libro no vino a enseñarte nada nuevo. Vino a devolverte lo que habías olvidado. Vino a recordarte que dentro de ti hay una fuerza que no depende del pasado, ni del entorno, ni del juicio de los demás. Una fuerza que se activa cuando decides ser quien realmente eres. No quien esperan que seas, no quien aprendiste a fingir, sino ese tú original, limpio, intacto, que sabe cómo crear, porque es creación en sí mismo. Durante estas páginas aprendiste que no necesitas desear con fuerza, sino imaginar con verdad. Que no hace falta visualizar una vida perfecta, sino habitar desde ahora el estado emocional de quien ya se siente parte de la abundancia. Que no se trata de convencer al universo de que te dé algo, sino de alinearte con lo que ya está disponible, si sabes recibirlo. Aprendiste que la energía se mueve según tu forma de hablar, de agradecer, de mirar. Que tu cuerpo no espera resultados, responde a vibraciones. Que tu mente no solo piensa, construye escenarios.
que cada imagen que sostienes con intención es una orden silenciosa que la vida recibe como una coordenada. Y ahora sabes que eso que antes parecía magia es ciencia emocional, es física espiritual, es práctica de alma. No necesitas volverte experto, necesitas volverte fiel, fiel a tu visión, fiel a tu intuición, fiel a la escena que te emociona aunque no sepas cómo lograrla. Porque esa escena no está ahí por azar, está ahí porque ya es tuya, no como posesión, como dirección, como pista, como faro. Y si algo aprendiste de verdad, no fue a manifestar, fue a reconocerte como creador. Y ese reconocimiento no es vanidad, es humildad activa, es saber que puedes contribuir al diseño de tu vida, es aceptar que tu mente es pincel, tu emoción es tinta y tu cuerpo es lienzo. Es recordar que no viniste solo a repetir patrones, sino a romperlos. No viniste a sobrevivir, viniste a expresar, a vivir en sintonía con esa parte tuya que vibra cuando imagina, que se enciende cuando crea, que sonríe sin motivo cuando siente que todo tiene sentido. Y ahora, hermano, hermana, te toca a ti. Te toca hacer algo con lo que sentiste aquí. No tienes que tomar una gran decisión, solo un pequeño acto, tal vez cerrar los ojos 5 minutos más cada día, tal vez escribir en un papel cómo te verías si ya estuvieras viviendo con propósito, tal vez agradecer algo que aún no llega, pero ya vibra en tu campo, tal vez hablarte distinto, tratarte distinto, cuidarte como si ya fueras quien quieres ser. Haz algo, lo que sea, que le diga a tu mente, estamos activando. Haz algo, lo que sea, que le diga al universo, ya estoy listo, porque lo estás, porque ya no puedes volver atrás, porque no te lo vas a permitir. Hay personas que van a seguir esperando señales externas, pero tú ya entendiste que la señal eres tú, que la imagen ya la tienes, que el campo ya respondió, que ahora te toca sostener la vibración, no desde la perfección, sino desde la presencia, desde la intención, desde la acción real. Y si alguna vez dudas, como todos dudamos, vuelve aquí. Vuelve a estas palabras, vuelve a cerrar los ojos, vuelve a verte, vuelve a sentirlo, y si no puedes visualizar con claridad, no importa. Visualiza el efecto, visualiza tu risa, tu alivio, tu calma, tu alegría al terminar un día con paz. Visualiza tu energía, tu silencio interior, tu forma de estar presente. Eso también es abundancia. Porque la abundancia no es un número, no es un objeto, no es una meta. Es una frecuencia, y tú ya estás vibrando en ella. Ahora solo queda una cosa por hacer. Caminar hacia adelante con esa imagen encendida. No como quien busca, sino como quien recuerda. Recuerda que todo lo que deseas está más cerca de lo que crees. Que si puedes imaginarlo, puedes alinearte. Que si puedes sentirlo, puedes manifestarlo. Que si puedes sostenerlo sin ansiedad, puedes recibirlo con gracia. Y que si estás en este punto, es porque ya empezaste a recibirlo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sostener esta lectura con tu energía, con tu apertura, con tu fe. Y sobre todo, gracias por haber aceptado tu rol en este universo. No solo el de observador, sino el de creador. Desde ahora, cada paso tuyo lleva una intención. Cada gesto tuyo puede ser una afirmación. Cada imagen tuya, una realidad en proceso. Y si alguna vez olvidas todo lo que has leído, no olvides esto. La abundancia no se busca, se recuerda. Y tú ya la estás recordando. Y así termina este libro. Pero no tu abundancia. Si algo dentro de ti se encendió, si algo se acomodó, si algo se sintió más cierto que nunca, entonces no te detengas. Esto no fue una lección, fue un espejo. No fue un método, fue un recuerdo. Y ahora te toca vivirlo.
Aquí, en Hágase la Luz, te seguimos acompañando. Con más libros, más palabras, más frecuencias que te devuelven a ti. Nos vemos en el próximo audiolibro. Y hasta entonces, recuerda, la abundancia no es algo que se busca, es algo que se respira cuando decides habitarte por completo. Gracias por quedarte. Gracias por volver a ti. Gracias por hacerte libre. Nos vemos pronto.